Bueno, y ahora vamos a entrar en la enseñanza de la palabra. Estamos en Éxodo capítulo 5, si quieren buscarlo para que lean con nosotros en este día la palabra del Señor. Y bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1 al versículo 5 y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como título Moisés y Aarón ante el faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Gloria al Señor. Bueno, aquí ya estamos viendo cómo Moisés y Aarón se armaron de valor, se armaron de esa valentía que solamente da el Señor, porque nada más y nada menos iban a entrar a la presencia del rey de Egipto, a la presencia de un rey, ¿verdad? Que es como que nosotros vayamos delante del rey de aquí de España a anunciarle que Dios es el Dios real y verdadero, ¿verdad? Y solamente estos dos hombres estaban llenos de la presencia del Señor para presentarse ante Faraón. Y les hablaron las mismas palabras, bueno, que Dios les había dicho a ellos cómo se iban a presentar ante este rey, ¿verdad? Y ellos les dijeron, bueno, que el Dios de Israel lo había anunciado. Y el Faraón estaba acostumbrado a escuchar de los dioses, ¿verdad? Porque en Egipto había muchos dioses, pero del Dios de los hebreos no había escuchado nunca. Y al parecer, bueno, él le tomó poca importancia porque tal vez pensó, bueno, si es el Dios de los hebreos no será un Dios muy poderoso, porque mire cómo los tenemos nosotros y él no ha hecho nada por ello. Y le dio poca importancia a lo que estos hombres estaban diciéndoles, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando él le dice: ¿y quién es Jehová para que yo escuche la voz de él y deje ir a Israel, ¿verdad? O sea, no quiso escuchar, tomó en poco a este Dios de los hebreos porque nunca había escuchado de él, y por la misma condición en que se encontraba el pueblo, bueno, él veía que para él era un Dios sin fuerza, era un Dios sin poder, y que los dioses que él tenía eran dioses verdaderos porque sí tenían poder. Pero lo que Faraón no sabía es que Dios estaba preparando algo para Israel, ¿verdad? Aunque ellos, ni Faraón, ni Aarón, ni Moisés, ni el mismo pueblo hebreo sabía lo que iba a acontecer más adelante, Dios sí tenía control de todo. Por eso que cuando Dios nos envía a hacer algo, nosotros simplemente debemos confiar en la palabra que Dios nos ha dicho de lo que va a hacer con nosotros. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha dicho que va a hacer cosas grandes en nuestras vidas, que nos va a usar para aquello o para lo otro? Y cuando Dios nos dice eso a través de su palabra, nosotros simplemente debemos confiar en él. Aquí vemos cómo estos dos hombres fueron obedientes y se presentaron ante el faraón. Pero la respuesta del faraón no fue acertada, tal vez para ellos no hizo caso, sino que al contrario se mostró enojado y tal vez les pareció una falta de respeto con respecto a lo que ellos le estaban diciendo. Y dice aquí más adelante en los versículos, dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas, ¿verdad? Él decía, o sea, están perdiendo el tiempo al hablar conmigo. Y aunque ellos le dijeron qué era lo que iban a hacer en el desierto para que luego el mal no viniera sobre sus vidas, pues él le pareció una tontería todo aquello que ellos le estaban pronunciando y les quiso decir, bueno, ya dejen de hablar
tantas boberas o tantas imaginaciones de su cabeza y váyanse a trabajar. Y como para él esto no le parecía correcto que estos hombres le dijeran esto, pues es como una forma de ofenderlos. Le habló de esta manera, que se fueran y bueno, que no perdieran el tiempo, que él no los iba a dejar ir, y menos 3 días a dejar ir al pueblo, a la gente que tenía, que le trabajaba a él, ¿verdad? Que eran sus esclavos, no los iba a dejar ir. Entonces nosotros lo que podemos aprender aquí, mis hermanos, es que nosotros no podemos desistir de lo que Dios nos ha enviado y de lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Nosotros no sabemos nuestro futuro, pero Dios lo sabe. Y si Dios nos ha mandado a hacer algo, nosotros debemos obedecer, así como Moisés y Aarón, a ser persistentes, a seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado. Dios nos ha mandado en estos tiempos a anunciar las buenas nuevas de salvación en este mundo tan perdido. Y aunque las cosas luego más bien se agraven o se tornen peor, nosotros debemos seguir confiando en el Señor. Estas primeras palabras que estos hombres dijeron a Faraón, bueno, lo enojaron, y luego nuestros hermanos van a estar explicando cómo él fue que actuó más adelante. Pero sabemos que la mano de Dios aún estaba en este corazón duro, en este corazón que no quería ceder así tan fácil. Dios lo tenía todo preparado, así que nosotros no nos debemos desanimar, debemos seguir anunciándole a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, de que realmente existe un Dios real y verdadero, aunque ellos se burlen, aunque ellos digan que somos fanáticos, o como dicen aquí en España, que nos comieron la cabeza. Nosotros no debemos desistir, sino que debemos seguir hablando de este Dios poderoso, de este Dios maravilloso, de este Dios que hasta el sol de hoy, por sus misericordia, nos tiene con vida, nos tiene en su presencia. Y si las penurias aún se tornan peor después que anunciamos su palabra, debemos entender, mis hermanos, que Satanás es el príncipe de este mundo y que él cualquier cosa va a hacer para que nosotros desistamos de la voluntad del Señor. Pero no debemos desistir, debemos ser como Aarón y Moisés, persistentes y constantes y firmes en lo que Dios les había dicho a ellos. Ellos sin temor siguieron anunciando a Dios, seguían hablando de lo que Jehová les había dicho a ellos, sin temor y sin duda. A pesar de que las cosas se empezaron a tornar más feos, ellos siguieron haciendo la voluntad del Señor. Y aún en nuestras vidas podemos tal vez ver que estamos siguiendo al Señor y las cosas se tornan más feas. No debemos desistir, debemos continuar, porque debemos entender que nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, a este mundo corrompido, a este mundo tan perdido. Nuestra ciudadanía, mis hermanos, a pesar que estemos sufriendo, pertenece al reino de los cielos. Mientras que no se aparte de nosotros el gozo y la presencia del Señor, debemos seguir avanzando y haciendo su voluntad y trabajando en la obra del Señor, seguir anunciando estas buenas nuevas de salvación, la cual Dios nos ha dejado que pronunciemos aquí en la tierra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados, que la paz de Dios esté en su vida. Continuamos aquí en Éxodo capítulo 5, verso 5 al 9, dice la palabra del Señor. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le haréis cesar de su tarea. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacías antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Qué triste escenario para este hombre, ¿verdad? Para Faraón. Bueno, sabemos que desconoce del Señor, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, mis amados. Cuando una persona no conoce, ¿verdad?, a Dios, vamos a decirlo así. Faraón estaba allí, vamos a decir, cegado. Bendito sea el Señor, quien aún, ¿verdad?, con Moisés y Aarón allí, bendito sea el Señor. Esto nos puede dar, ¿verdad?, como una enseñanza a nuestras vidas en lo personal, mis amados,
mucha gente de pronto en medio nuestro hoy día tiene tiempo, ¿verdad?, de oyendo las cosas del Señor, pero a veces su corazón está duro, y por eso era la actitud, ¿verdad?, de Faraón, porque desconocía. Qué triste cuando usted y yo desconocemos, ¿verdad?, quién es Dios para nosotros, mis amados. Estoy hablando acerca de lo que es el pueblo de Dios. Hay gente que está en medio nuestro y a veces la incredulidad, la duda, la ceguera lo hace entorpecer y a veces hablar cosas que no son. Y esto fue lo que sucedió con este hombre, con Faraón, ¿verdad?, por su corazón duro como piedra, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. No tanto así, sino lo que acometió, ¿verdad? Y podemos ver que la tarea, ¿verdad?, que estaba ejerciendo para ese momento el pueblo de Israel, aunque eran esclavos, el hombre se endureció y les mandó, ¿verdad?, que doblaran allí la tarea sin nada, sin medida de nada, sino hacer, ¿verdad?, porque estaba el hombre encaprichado, porque estaba ciego, bendito sea el Señor. Y saliéndome afuera del orden, vamos a decir, en el versículo 2 me llama la atención mucho este texto. Y si Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y decir a Israel: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel? Allí Job no se equivoca, ¿verdad?, en el capítulo 42, cuando dice que de oída conocía al Señor, pero ya, ¿verdad?, después de esa tarea, después de ese proceso que atravesó Job, dijo que con sus ojos, ¿verdad?, veía la mano del Señor. Hoy día, hermano, de verdad que el Señor nos ayude. Mucho pueblo, ¿verdad?, con el corazón de piedra. Mucho pueblo que no ha oído la voz de Dios, hermano. Tenemos tiempo de pronto peleando por una bendición, peleando por una tarea, por un compromiso, por una responsabilidad que tenemos delante del Señor. Pero a veces no alcanzamos porque nuestro corazón está de piedra. Nuestro corazón de verdad no ha oído la voz de Dios. Nuestro corazón no conoce a Dios. Y usted puede decir: pero bueno, hermano, porque usted dice: si yo tengo tiempo en este negocio. Hay mucha gente que tenemos tiempo en este negocio, pero no conocemos a Dios, no sabemos, ¿verdad?, quién es Dios. A veces no tenemos esa interpretación cuando Dios nos habla a nuestras vidas, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, tengamos mucho cuidado con nuestra actitud. No nos vaya a pasar como a Faraón, su corazón piedra. Allí delante de la presencia del Señor estaban estos dos mensajeros de parte de Dios para hablarle, ¿verdad?, porque era la orden de Dios. Ya Dios, ¿verdad?, había dado la orden para ir a rescatar, para ir a salvar al pueblo, ¿verdad?, a Israel. Hoy nosotros, que el Señor nos ayude, hermano, en medio de esta sociedad, en medio de este tiempo difícil. Muchos corazones se han hecho piedra, hermano, a veces por las circunstancias, por los problemas, a veces por la falta, por la carencia, ¿verdad?, de presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, que el Señor despierte en nuestra vida en este tiempo ese oído, ¿verdad?, espiritual, que cuando Dios habla, usted y yo podemos actuar conforme a la palabra del Señor. Llenemos de la palabra, pero también pongamos esa palabra en práctica. ¿Para qué, hermano? Para que no caigamos en el terreno que cayó Faraón. Y más adelante, bueno, podemos observar, oír, ver, ¿verdad?, cómo el Señor obra, ¿verdad?, a favor de su pueblo, pero también en contra de Faraón. Faraón recibe allí, ¿verdad?, su lección por no obedecer a la voz del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, que Dios pueda abrir en nosotros esa interpretación para oír la voz del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versos 10 al 14, dice así: en el nombre del Señor. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Gloria a Dios. La verdad es un momento muy difícil, amados hermanos, para el pueblo de Israel, ¿sí? Qué triste que en principio quizás Moisés pudo pensar que la tarea era un poquito más fácil, ¿verdad? Pero me llama la atención que en el capítulo 4 ya lo habíamos leído, cuando el Señor le dijo a Moisés que él iría allí a libertar a su pueblo, pero que iba a endurecer el corazón de Faraón. Es decir, ya Dios le había advertido a Moisés que el corazón de Faraón se iba a endurecer, ¿no? No era algo nuevo. Es decir, que este es el comienzo
de aquella lucha por querer libertar al pueblo de Israel. Y esto me hace pensar, amados hermanos, en lo difícil que es cuando una persona está allí esclava de algún vicio, esclava de las cosas del enemigo, del mundo. Y cuando nosotros muchas veces comenzamos a predicar la palabra, vemos cómo el enemigo se ensaña con aquellas personas. A veces son peormente azotadas, ¿no? Fíjate que yo puedo ver aquí en estos cuadrilleros y capataces de Faraón, puedo ver a esos espíritus inmundos, esos demonios que están allí sirviéndole al enemigo, ¿no? Podría ver que Faraón es como un tipo de Satanás y podría ver a estos cuadrilleros y a estos capataces como los demonios que son enviados. Y nos damos cuenta que a muchas personas cuando quieren, a alguien se les predica el evangelio, se les invita a la iglesia, a veces comienzan a venir más tropiezos para estas personas, comienzan a venir más luchas y a veces la persona ante estas luchas pues dice, no, yo ya no voy más a esa iglesia, yo ya no voy más porque ahora la cosa me va peor, ¿no? Pero a través de esta lectura puedo ver que el enemigo cuando ve que ya quiere la persona ser libre, cuando ve que la persona está comenzando a oír la palabra, que en cualquier momento esa persona se sale de las filas del enemigo para ir a las filas de Jesucristo, el enemigo no se queda de brazos cruzados. Es una guerra espiritual, amados hermanos, es una guerra. Vemos que aquí dice que ya no les daban la paja y total que ahora ellos tenían que buscar la paja, además de hacer los ladrillos, es decir, era doble trabajo y tenían que hacerlo en el mismo tiempo. Eso tuvo que haber sido una aflicción muy grande, amados hermanos. Imagínense cuando uno está trabajando y que de repente uno esté en un trabajo de producción y de pronto el jefe se le ocurra que tengo que hacer el doble de producción en la misma hora. Eso es una aflicción tremenda para una persona. Uno se siente como de brazos atados porque dice, Dios mío, ¿cómo puedo? No soy capaz. Y a duras penas lograba hacer este trabajo ahora peor, porque ahora tengo que hacer más trabajo y entonces esta aflicción llega al corazón y la verdad que hay como una amargura en el corazón de la persona, ¿sí? Entonces vemos que eso fue lo que le sucedió aquí al pueblo de Israel. Así que imagino que en ese momento ellos en su mente cuántas cosas dirían contra Moisés y contra Aarón. Mire estos hombres vinieron y ahora nuestra situación es peor. Y esto fue duro para ellos, ¿verdad? Dice ahí que los azotaban. En el versículo 14 dice que azotaban a los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos y les decían, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea del ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Entonces ellos no eran capaces, aunque quizás lo intentaban, pero obviamente ahora tenían que buscar la paja y esto les hacía más difícil. De hecho dice que ellos en vez de recoger paja recogían rastrojo, que era lo primero que encontraban cuando salían. Pero de todo esto lo que quiero resaltar es eso, mis hermanos, que cuando queremos salir del mundo, cuando queremos salir de un vicio, cuando el enemigo nos tiene esclavizado a una persona, a algo, no va a ser fácil. Es una batalla. Pero si alguno que esté escuchando este matutino, quizás esté en esa lucha, está queriendo salir de ese mundo, pero como que cada día se hunde más, yo le digo que no pierda la esperanza. Que es el enemigo tratando de hacerte creer que no puedes salir de esa esclavitud. Es el enemigo creyendo que te va a seguir teniendo esclavizado y cuanto más te azota, cuanto más te aflige, quizás tú vas a estar allí más hundido. Pero hay una esperanza en Cristo Jesús. Cuando estos momentos difíciles vienen, recuerde que aunque el pueblo de Israel pasó por todo esto, pero al final Dios le dio la victoria. Y tenemos a Jesucristo que nos libra de todo pecado, que nos libra de todo vicio, que nos libra de toda maldad, ¿sí? Aunque el enemigo trate de afligirte más, pero el Señor, si tú clamas al Señor, Dios te va a libertar, Dios te va a ayudar.
No pierdas la fe. No pienses que cuando te acercas más a Dios las cosas te van peor y entonces mejor no te acercas. No, esa es la estrategia del enemigo para que tú no seas libre. Esa es la forma en que el enemigo va a tratar de desanimarte para que tú no continúes buscando de Dios, para que tú no vuelvas a ir a la iglesia, para que tú no ores. Hay gente que dice que cuanto más ora, más problemas le vienen y dejan de orar. Eso es lo que hace el diablo para tratar que tú no ores, que tú no busques del Señor. Pero en esos momentos, amados hermanos, es cuando más tenemos que clamar al Señor, cuando tenemos que persistir en la oración y en la búsqueda de Dios, y Dios nos hace libres. El Señor Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Y así como libertó al pueblo de Israel, el Señor vino a libertarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, no te desanime. Aunque las pruebas vengan más fuertes, aunque vengan más duras, cree que Dios está contigo. Cree que Dios te va a libertar. Así que no pierdas la esperanza, no te desanimes como le pasó aquí a este pueblo. Este pueblo en ese momento se desanimó y pensaban que ahora la situación era peor, que libertad ni que nada. Pero no, Dios estaba preparando, Dios estaba trabajando en medio de ese proceso. Allí estaba Dios trabajando porque Dios quería mostrar su gloria delante de Faraón, pero también a su pueblo, porque durante esos 400 años ellos no predicaron, no hablaron mucho de Dios, conocían a Dios, pero no tenían una vivencia en Dios. Tanto así que el Faraón ni siquiera había oído de Dios, no sabía quién era ese Dios de los hebreos. Y muchas veces nosotros en medio de esto callamos, amados hermanos, pero tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que dar a conocer el Dios en que nosotros creemos. Dios es nuestro Dios y seguirá siendo nuestro Dios por siempre y para siempre. Así que debemos ser valientes, debemos ser esforzados y no debemos permitir que nada ni nadie nos impida que nosotros avancemos en nuestro crecimiento. A los que están en el mundo, hermanos, yo ya les digo hermanos en Cristo, porque usted tiene que salir de ese mundo, usted tiene que salir de ese vicio, usted tiene que salir de esa esclavitud en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro que se rompen cadenas, que se pudren esos yugos en el nombre de Jesucristo, y aunque el enemigo ha querido afligirte más, en el nombre de Jesucristo somos más que vencedores, somos libres por la sangre del Cordero. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Dios le bendiga, Dios le guarde. Buenos días desde aquí, desde el otro lado del charco, a todos los países de las Américas y también a Europa, África, Asia, hasta aquellos lugares recónditos donde nos están viendo y oyendo. La paz del Señor sea con todos ustedes. Bueno, seguimos la historia del Éxodo, la aflicción del pueblo de Israel, el duro yugo que pesa sobre ellos, y ahora se agrava porque Faraón toma represalia contra el pueblo de Israel. Es una dictadura, los han esclavizado, o sea que por muy dura que sea una dictadura hoy, es muy diferente a las dictaduras de aquellos tiempos, donde el rey era la máxima autoridad y solamente él dictaba las leyes, solamente él conducía al pueblo, solamente él, y nadie podía decirle nada. Ahora los hijos de Israel están pidiendo que les deje ir al desierto a ofrecer sacrificio a Jehová. Jehová nos ha aparecido. Jehová ha venido a nuestro encuentro y nos ha dicho que vayamos al desierto y le ofrezcamos sacrificio durante 3 días. ¿Qué pensó Faraón? Estáis ociosos. Por eso venís a hablar conmigo, a decir, queremos ir al desierto a ofrecer sacrificio. Ahora la situación va a empeorar para vosotros. No se os dará paja para hacer los ladrillos. Salid y buscarla vosotros mismos, y tendréis que dar la misma cantidad de ladrillos, tendréis que hacer la misma tarea en los días que están establecidos. Y como no podían cumplir porque tenían que salir a buscar paja, llegó un momento que escaseó la paja, usaban rastrojo. Entonces los cuadrilleros de Faraón azotaban a los capataces de Israel.
Los azotaban, les insistían que debían cumplir con la misma tarea. Entonces ellos, al verse en aflicción, fueron a reclamar a Faraón: ¿por qué hacéis así con nosotros? Ya no se nos da paja y nos obligan a hacer la misma tarea que antes en los días establecidos. Y Faraón les respondió: es porque estáis ociosos y por eso hacéis cesar al pueblo de su trabajo. Así que cumplí con la tarea que se os ha encomendado. Aquellos hombres se afligieron con aquella situación. Aquellos hombres clamaron delante de Dios por su aflicción y comenzaron a ver con malos ojos a Moisés y a Aarón. Hermanos queridos, es fácil pastorear a la gente cuando todas las cosas van bien, pero cuando las cosas se tuercen, la gente siempre va a buscar un culpable. El pastor que no sabe hacerlo, el pastor que nos recomendó esto o aquello, el pastor que no supo darnos un consejo, el pastor, siempre van a buscar al que les guía, al de la congregación, al que les ayuda. Mis amados hermanos, si ellos vieron a Moisés y le dijeron: juzgue Jehová entre vosotros y nosotros, habéis puesto una espada en la mano de Faraón para que nos mate, porque antes nos daban la misma cantidad, teníamos una cantidad de ladrillos y ahora no nos dan paz y tenemos que hacer la misma cantidad. Es tremendo. Mis amados hermanos, Dios estaba viendo la situación. Dios estaba trabajando en cada momento. Hay veces que tú ya agarras tu reloj que se te rompió y se lo llevas a un reparador de relojes. Y si te quedas allí, te darás cuenta que el relojero abre el reloj y comienza a desarmarlo, le saca un resorte por allá, un muelle por aquí, un tornillo. Cuando viene a ver, riega todas las piezas encima de su mesa de trabajo y uno se pone la mano en la cabeza y dice: ay, Dios mío, yo traje mi relojito bien armado y este me lo ha desarmado, me lo ha destrozado. No, no te lo ha destrozado, sino que está trabajando en el reloj. Dale su tiempo. Él se va a tomar su tiempo y cuando te lo entregue, el reloj va a estar totalmente reparado. Así es la vida de nosotros. A veces encomendamos al Señor las situaciones y parece que empeorara. No empeora, sino que Dios está trabajando. Y cuando tú te levantas a reclamar tu derecho, el diablo se levanta para negarte el derecho que Dios te ha dado, para impedir que tú alcances las metas que te has establecido. No, Él no quiere darte ningún derecho. El esclavo no tenía ningún derecho, no tenía ninguna opción. El esclavo estaba esclavizado, debía hacer todas las tareas que se le encomendara. Ahora están pidiendo unos días libres, están pidiendo derecho a vacaciones, están pidiendo derecho a la salud, que se les pueda cubrir los gastos médicos. Están pidiendo hoy, gloria a Dios por los derechos que tenemos. Pero recuerden ustedes que cuando hay derechos hay también obligaciones. Ustedes deben cumplir con su trabajo. No escaquearse cuando no les están viendo y dejar de hacer el trabajo que se les ha encomendado. Debemos cumplir. Y si somos creyentes más, recuerden que Dios nos está viendo y a Dios le daremos cuenta, porque al Señor nuestro Dios servimos y no al ojo, no al hombre. Así que si quieres agradar a Dios, comienza a vivir y a hacer las cosas que a Dios le agradan. El versículo 15 nos dice: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Mire, aquellos hombres vinieron a quejarse delante de Faraón, de los latigazos que le daban, de la opresión a que los sometían. Y ellos vinieron a pedir un derecho, a pedir
que se les diera otra vez la paja y que le permitieran hacer la misma tarea y que no se le aumentara las tareas. Pero Faraón no quiso oírlo. Faraón los llamó ociosos. Estáis ociosos y hacéis cesar de sus tareas al pueblo. Así que haréis la misma tarea que antes y no se os dará paja. Esa fue la respuesta de Faraón. Así que ellos salieron muy tristes, muy afligidos, muy angustiados de la presencia de Faraón y se encuentran con Moisés y Aarón. Mira cómo dice el versículo 16. No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced del ladrillo y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Agravaron el yugo, aumentaron el trabajo, le quitaron las ventajas que tenía. Antes le traían el material para hacer los ladrillos, ahora tendrían ellos que buscarlo, esparcirse por la tierra a buscar la materia prima con la que hacían los ladrillos de adobe. Mis amados hermanos, aquellos hombres se quejaron, pero Faraón los llamó ociosos. En aquel tiempo no había ningún derecho, pero Dios sí lucha por el derecho del pobre, del huérfano, de la viuda. En el capítulo 5 de Santiago, allí Santiago reclama derechos civiles para aquellos que no pueden defenderse. Dice, clama el jornal de los jornaleros porque esperaron sus salarios y no se les pagó. Los habéis metido en la cárcel, los habéis oprimido. Cuando los obreros reclamaban, cuando se querían unir, tipo lo que conocemos hoy como sindicatos, los metían en la cárcel, los golpeaban, los maltrataban y además de esto no le pagaban el sueldo que tenían que pagarle, un denario al día, y no se lo pagaban. Pero dice la palabra que ese salario, ese dinero está clamando delante de los oídos de Dios, porque han amontonado riqueza. Sus dineros están podridos cuando tú haces algo para edificar, para enriquecerte y lo estás haciendo mal. Estás tomando caminos más cortos para enriquecerte ilícitamente. Ese dinero delante de Dios está podrido y no lo vas a disfrutar. Verás a otros que disfrutarán de lo que tú has producido. Verás a otro ser prosperado y tú no. Verás a otro ser enriquecido y tú no. Verás a otros comer de tu pan y tú amargado. Por eso nosotros debemos procurar a Dios, procurar agradar a Dios. La Biblia dice que en vano es que nos levantemos muy de mañana y vayamos tarde al descanso. En vano vela la guardia. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Porque a su amado dará Dios el descanso. Tú quieres vivir una vida relajada, tú quieres tener paz. Mira, busca a Dios y haz las cosas como a Dios le agradan. No engañes, no estafes, no robes, porque ese dinero nunca va a ser bendecido. Lo que hoy le quitas a otro, mañana te lo quitarán a ti. Y un día te verás sin nada, porque la Biblia dice que como tú haces, se hará contigo. Así que no tomes el camino más corto, que es el camino del mal. Toma el camino de Dios, que a la larga va a terminar siendo el camino verdadero y el más corto. Porque cuando tú haces lo malo tienes que volver a repetir y a volver a comenzar otra vez, porque siempre te están saliendo las cosas malas.
Así que aquellos hombres reclamaron a Faraón y Faraón más bien le respondió con aspereza. Faraón los llamó ociosos. Faraón les dijo que no tenían oficio y así como ellos se escaqueaban, así como ellos se hacían los disimulados para no hacer el trabajo, entonces hacían también, daban mal ejemplo al pueblo, hacían cesar al pueblo de sus trabajos. Eso era lo que le estaba diciendo Faraón. No era cierto, pero Faraón se los dijo así para que ellos trabajaran. ¿Qué sucedió entonces? Mire, Dios está trabajando. La Biblia dice que entre tanto que el día dura debemos trabajar porque llega la noche cuando toda mano de obra cesará. Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. O sea que Él no se cansa, Él no descansa. Mientras tú duermes, Él vela sobre tu sueño. Mientras tú duermes, Él está trabajando para que tú recibas aquellos que estás buscando, aquellos que has pedido. Claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus aflicciones. Así que busca a Dios. No lo dejes porque esto es tu vida. El versículo 18 dice: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Culparon a Moisés y Aarón de su situación. Mire, cuando usted emprende una batalla para alcanzar un derecho, para alcanzar lo que usted cree que debe tener, va a tener represalia. No le va a salir gratis. Las naciones han luchado por sus libertades y han derramado sangre. Cristo dio su vida por el pecador. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que Cristo entregó su vida hasta la muerte. Lo golpearon, lo azotaron, se burlaban de él, le ponían un manto en la cabeza y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó después de golpearle la cabeza? Hermano, cuántas cosas le hicieron, vejándolo, vituperándolo, escupiéndolo, por causa del pecador. No creas que cuando tú vas a hacer algo bueno todo te va a salir bien. El diablo se va a levantar, el enemigo de lo bueno, el enemigo de todo lo que es de Dios. Él se va a levantar para estorbarte, para desanimarte. Va a hacer que la gente se levante contra ti y tú te preguntarás: ¿por qué luchan contra mí si estoy haciendo el bien? Asociaciones, iglesias que trabajan en favor de los marginados. Los drogadictos dejan las drogas, los borrachos dejan las borracheras, los hombres que tenían hogares disfuncionales por el deseo de la carne, por la carnalidad, no se conformaban con una mujer, sino que tenían varias. Ahora se quedan con la mujer que Dios le dio. Ahora se dedican a sus hijos. Ahora no se van de fiesta los fines de semana a gastar el dinero que han ganado durante la semana. Ahora cubren los gastos de sus hijos. Entonces, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué? Porque estamos haciendo el bien. ¿Por qué? Porque hay un enemigo del bien que se llama el diablo. La Biblia dice que vino a matar, robar y destruir, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Así que el diablo se va a levantar contra ti, el diablo se va a oponer contra ti. No son las personas. Él no va a aparecer con un tenedor en la mano y con cuernos. No, el diablo es un espíritu que se le mete en el corazón a la gente y les induce a hacer lo malo. Que Dios nos ayude para nosotros hacer el bien. Porque la Biblia dice: entonces te deleitarás de la verdad y habitarás la tierra. Cuando tú no haces el bien, te conviertes en un errante.
Siempre estás comenzando muchas cosas y no terminas ninguna. Bendito sea el nombre del Señor. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, para que, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Culpaban a Moisés y Aarón de todo el mal que le estaba viniendo. Ustedes son los culpables. Ustedes han puesto las armas en las manos de los egipcios para que nos maten. Nos están matando de tanto trabajo duro, nos están matando con un duro yugo, nos están matando. Hay gente que vienen al Señor y cuando las cosas les salen mal, entonces comienzan a pensar que antes, cuando no conocían al Señor, les iba mejor las cosas. No, eran esclavos del pecado, no, estaban ciegos, hacían lo malo y vivían rodeados del mal. Ahora tienen al Señor. Tienen dificultades, pero el Señor se encarga. Él dice: echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré. El Señor soluciona tus problemas. El Señor te saca de toda aflicción. Sí vas a pasar por aflicción, pero de todas ellas te va a librar el Señor. El versículo 22 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Como quien dice, no has hecho nada. Desde que llegamos, Faraón ha afligido a este pueblo. ¿Para qué hemos venido? ¿Para qué nos trajiste? ¿Te suena eso? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has preguntado a Dios: ¿por qué nos trajiste a este lugar? Hay veces que no entendemos los caminos de Dios, pero esperemos, hablemos con nuestra persona, así como el salmista David hablaba con su alma y le decía: alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. El apóstol Pablo quiso ir a Asia y el Señor se lo prohibió. En la noche tuvo un sueño que le decía: un varón macedonio pasa a Macedonia y ayúdanos. Él entendió que Dios lo mandaba a Macedonia, pero al llegar a una ciudad de Macedonia llamada Filipo, los encarcelaron, le dieron 39 latigazos y allí están amarrados con cadenas del cepo. Pero ellos no se pusieron a pelear con Dios, a preguntarle: ¿a qué nos trajiste aquí? Mira dónde estamos en la cárcel. ¿Será que no estamos siendo guiados por Dios? No, ellos se pusieron más bien a alabar a Dios y a cantarle a Dios. A la medianoche cantaban y oraban y las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, las paredes se cayeron y ellos quedaron libres. El carcelero se iba a matar y ellos le dijeron: no te hagas daño, que estamos aquí, no nos hemos fugado. En ese momento dobló las rodillas el carcelero y le preguntó: ¿qué necesito yo para ser salvo? Dios tenía un propósito de salvar a un romano y Dios tenía un propósito al endurecer el corazón de Faraón. Dios se lo dijo a Moisés, ese es el asunto, que no hará nada el Señor sin que lo anuncie a sus siervos los profetas. Dios le dijo: yo endureceré. Tú le vas a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Pero Faraón no va a dejar ir. Señor, ¿y por qué no nos va a dejar si tú nos estás mandando? Dios le dijo: porque yo mismo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no os deje salir. Señor, ¿y por qué si quieres que salga el pueblo, por qué endureces el corazón de Faraón? Para mostrar en él mi poder, para endurecer mi mano contra él y que él vea y que sepa que Jehová es Dios, que no hay otro Dios en toda la tierra, y con mano fuerte y poderosa os sacaré de la tierra de Egipto. Ese era el propósito de Dios: engrandecer su nombre, demostrarle a los hombres que Dios es Dios y que contra él nadie puede. Así que contra Dios no podemos, con Dios sí, todo lo podemos con Dios. Todo lo puedo, dijo Pablo, en Cristo que me fortalece. Joel
le dijo al pueblo de Israel: diga el débil, fuerte soy, nuestra fuerza viene del Señor. Qué lindo es vivir para el Señor. Nos sentimos seguros a pesar de las dificultades, porque sabemos que el Señor no nos dejará ser tentados más allá de nuestra fuerza, más allá de lo que podamos soportar. Así que dará juntamente con la prueba la salida de la prueba. En este momento llegó el momento de entregarle tu vida al Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón, di conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti, desde hoy en adelante. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti, Señor. Desde hoy en adelante. Dame vida nueva. Engendre en mí a Jesucristo. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ya llegamos al fin de semana, así que tenemos unos días de descanso relativo. Nosotros no descansamos, siempre estamos atendiendo a la gente aquí. Recuerden que el domingo tenemos culto. Ya se acabó la restricción que teníamos aquí en la casa. Ya pasó cuarentena, ya se ha acabado todo y el domingo tenemos culto. No tengas temor. Esta pandemia que está azotando ahora y esa nueva cepa, la Delta, es más contagiosa y eso por todos lados se está contagiando la gente. Entonces, dicen algunos médicos que tenemos que aprender a convivir con esta pandemia, así como hemos convivido a través de las generaciones con la gripe. Bueno, gloria a Dios, ya Dios nos sacará de esto en el nombre de Jesús. Hermano Puertas, ¿cuál es el modelo del devocional diario? El mejor es el que tenía Jesucristo con sus discípulos. Nosotros diariamente emitimos un boletín que se llama El Pan Nuestro de Cada Día. Usted puede encontrarlo dentro del portal y guíese por la palabra. O usted puede comenzar a leer el libro de Samuel, o puede comenzar con el Evangelio según San Juan. El asunto es que tenga un orden. Comience con su familia leyendo ordenadamente cada día 21 versículos. No procure leer la Biblia completa. Poco a poco usted irá creciendo en el camino del Señor. Cántele a Dios, haga las oraciones conforme al modelo que Dios nos ha dado.